que me cuentes un poco sobre tu libro. Mira, el libro, antes de ser publicado, había que buscar como una beta nuevos principios ideológicos. Yo he militado en el trotskismo durante más de 40 años y Bolivia, un país de mayoría de indígenas, aymaras y quechuas, que corresponde a la civilización andina y amazónica, hablar de trotskismo era un caso realmente tremendamente novedoso. Entonces, en Bolivia se hizo una experiencia hasta el año 1923 de copiar lo que estaba ocurriendo en la Revolución Rusa. Y luego soñamos con construir un partido, como Lenin escribía en su quehacer, un partido de características bolcheviques en su organización, en su ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esa experiencia vino el intento de copiar a la Revolución China ya también. El Partido Comunista Boliviano se dividió con una fracción china que se llamaba el Partido Comunista Marxista-Leninista de Motet Zamora, intentando copiar a la Revolución China, llevar a la Revolución del campo a la ciudad. Y finalmente copiamos a la Revolución Cubana. Teoponte es una experiencia de copiar, de editar experiencias de Che Guevara y copiar a la Revolución Cubana de la guerrilla como instrumento de liberación, ¿no? Y sobre los cadáveres de Teoponte se fundó el MIR. Entonces ahí murió el hermano de Jaime Paz Zamora. Entonces en Bolivia la experiencia de ser izquierdista era de copiar en la forma más ortodoxa posible las experiencias de estas revoluciones en escala internacional, sin darnos cuenta de que el proletariado boliviano tenía origen en el mundo, en la civilización andina y amazónica. El proletariado boliviano tenía raíz indígena, esto es lo fundamental, ¿no? Pero para nosotros el proletariado boliviano era igual que el proletariado ruso, que si una minoría podía arrastrar a todo el país, a la mayoría nacional, para tomárselo el poder. Y después de 40 años de experiencia de ser militante de la izquierda, en este marco de plagiar las revoluciones de otros países, comenzamos recién a estudiar nuestra propia realidad boliviana. Yo, por suerte, tengo una buena biblioteca en Bolivia de escritores bolivianos, y lo primero que encontré fue el libro de Ramiro Condarco sobre la participación indígena en la Guerra Federal del año 1899, en forma particular la vida de Pablo Saratevich, que era un aymara. Este hombre era pues un exponente de un nuevo Estado, él llamaba la regeneración de Bolivia. El concepto de regeneración de Bolivia hay que entenderlo como sinónimo actualmente de lo que maneja el MAS, de la refundación de Bolivia. Entonces, para Saratevich, en su proclama del año 1899, en la página 322, yo grité, rompí mi sistema nervioso cuando leí la proclama, porque en la proclama decía Pablo Saratevich, en plena guerra federal, con miles de muertos en Bolivia, entre el norte y el sur, ¿no? Él decía, la regeneración de Bolivia no es posible sin el respeto recíproco entre el indígena y el blanco. El blanco debe respetar al indígena y el indígena debe respetar al blanco. Sin ese respeto recíproco, que para él es una especie de credo, no es posible la regeneración de Bolivia, o sea, la refundación de Bolivia. Estamos hablando del año 1899. Ese principio de la proclama de Saratevich para mí es para el siglo XXI. En Bolivia lo que tenemos que hacer es el respeto recíproco entre las dos civilizaciones. Los conquistadores de 1492, de origen europeo-español en particular, y los herederos del imperio incaico, que fundamentalmente son los aymaras y quechuas. Es lo que ahora estoy proclamando en mi libro. Mi libro finaliza con la proclama de Saratevich del respeto recíproco entre ambas civilizaciones. Acá un paréntesis, ¿no? Un paréntesis importante. En la última votación que hubo en Bolivia sobre un nuevo proyecto de constitución que se llama Estado Plurinacional, ¿no? Yo he hecho una observación muy fuerte a ese documento, porque es una copia de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es un texto
basado en la experiencia de Stalin del marxismo sobre el problema colonial y nacional en Bolivia, o así en Rusia, donde te habla de tal cantidad de nacionalidades y te plantea pues que estas nacionalidades tengan autonomía, sean repúblicas unas a otras independientes, y en ese marco construir la unión de repúblicas, por eso se llama, en plural, de la Unión Soviética, ¿no? Y nosotros dijimos, en Bolivia no tenemos 36 ni 100 nacionalidades. En Bolivia que tenemos son 2 civilizaciones. Estamos hablando del concepto de civilización. Tenemos a la civilización andina amazónica, que fue conquistada en 1492 y que hasta el día de hoy se mantiene organizada, fuerte, organizada en los ayllus. Estamos hablando de ingresar al siglo XXI, en la época en que ahora estás filmando esta película, en internet, en los celulares, ¿no? En que todo está globalizado en el país. Sin embargo, la civilización andina y amazónica se mantiene vigente en Bolivia por el ayllu, que es su expresión de organización entre... Y luego, dentro del ayllu, se maneja su propia economía, que tampoco ha sido estudiada por el mundo occidental, ni tampoco nosotros izquierdistas en Bolivia. Se llama la economía de reciprocidad y redistribución. De la economía de reciprocidad, que es el AINE, que es ayuda mutua, es solidaridad. Entonces en el AINE todo el mundo siembra, todo el mundo cosecha, tiene su parte para guardar su comida durante el año para su familia, y el excedente te juegan a la economía de intercambio capitalista, te llevan al mercado. Este es ese mundo que se llama el mundo andino. Este principio de la economía de reciprocidad, ¿qué es? Es someter la economía a la ecología, que en Bolivia se llama la Pachamama, a la madre tierra. Primer principio, la economía debe estar subordinada a preservar la ecología, una gran novedad. Segundo, esa economía de reciprocidad es dar, recibir y devolver. Esa forma de manejo económico dentro de la AYU te mantiene, no es que te devuelve, te mantiene los principios humanos que no está en la economía occidental de 2 más 2, has perdido o has ganado, o en la teoría de la plusvalía de la explotación. La economía de reciprocidad es devolver y mantener para el ser humano los valores humanos, como es el concepto de solidaridad, el concepto de que en tu comunidad nadie se muera de hambre, de ayudar naturalmente al anciano. Pero esto ¿no? funciona en Bolivia. No operan con los principios lógicos de identidad de Occidente, que es uno. A es A, A nomás no puede ser B. No hay contradicción y no hay un tercer incluido. En la filosofía andina todo es para. No puede haber norte sin el sur. No puede haber este sin el oeste. No puede haber día sin la noche, porque la economía debe estar sometida a la ecología, ¿no? Porque la economía de reciprocidad es mantener los valores humanos en vez de aplastarlos. Para el AYU es más importante el ser humano que el tener, ¿no? Y en el concepto del dos, de la filosofía de Alianantín, yo me reconozco como yo y también reconozco al otro como otro, ¿no? Esto es bien vital. Con la victoria del presidente Evo Morales en Bolivia, lo que se ha hecho es mostrar al mundo de que en Bolivia existe y está vigente la civilización andina y amazónica. En segundo lugar, esta filosofía no puede en Bolivia ahora, con la victoria del actual presidente, entrar a una nueva frustración, ¿no? Y está vigente la posibilidad de la frustración, porque dentro del MAS se ha metido el pensamiento de la izquierda tradicional. ¿Qué es el pensamiento de la izquierda tradicional? Aquella que se reconoce como yo y no se reconoce al otro. Entonces se llama ahora izquierda indígena. La izquierda indígena se reconoce como indígena, pero no se reconoce al blanco, pero llama oligarquía, gente del imperialismo que hay que aplastar. Entonces es una línea de la confrontación en contra de la línea de Pablo Zárate Vilca.